queridos estudiantes, vamos ahora a hacer una revisión de la guía número 7 de matemática. Los contenidos tienen que ver con álgebra y funciones y principalmente son dos los temas que vamos a tratar. Ya, el primero, el cuándo las funciones son crecientes o decrecientes, es un tema muy sencillo. Y lo segundo tiene que ver con algo que va a complicar un poquitito, pero no tanto. ¿Ya? Y es algo muy importante cuando estamos trabajando con funciones y es determinar cuál es el dominio y recorrido de esa función, ¿ya? Iniciamos entonces con la revisión de la guía número 7. Lo primero, y solamente si es que a esta altura no tuvieras tu libro, en la guía que encuentres en Classroom, aparece un link para poder descargar el texto de matemática cuarto medio. El concepto primero, funciones crecientes y decrecientes. En general, una función va a ser creciente si al aumentar los valores de x, aumentan los valores de f de x. Es decir, cuando tú tienes dos x, una menor que la otra, se espera también que el resultado, la función de x1 sea menor que la de x2. Digámoslo en español. Digámoslo en español, en sencillo. Siempre vamos a analizar las funciones de izquierda a derecha. Si de izquierda a derecha tú tienes la función y te la imaginas como un camino donde un autito va recorriendo, en la medida de que el autito va subiendo, decimos que la función es creciente y cuando el autito va bajando, la función es decreciente. ¿Ya? De nuevo, cuando la función va subiendo, el autito sube y le cuesta en este caso, la función es creciente. Y cuando el autito empieza a bajar, la función es decreciente. ¿Ya? Entonces, si yo solamente te digo y te pido, márcame los sectores donde la función es creciente, tú tienes que marcar así. Va creciendo aquí, va creciendo acá y va creciendo aquí también. Como en matemáticas siempre nos gusta complicar las cosas, yo te digo, no, no, no. Te pido por favor que me indiques cuáles son los valores o condiciones de x para que la función sea creciente. Tú tendrías que decir, mira, en el primer caso yo tengo que asumir que la función venía para acá y va creciendo infinitamente hasta aquí. Entonces tú tendrías que decir que la función es creciente cuando x es menor que menos 3, ¿no es cierto? O, porque le voy a agregar otra condición. La otra condición es que la x esté entre 1 y 2. Ahora, ¿cómo yo escribo que está entre? La semana pasada, la guía anterior lo vimos. Entre se escribe así. X rodeado por dos signos menor que. La X está entre el 1, que está ahí, y el 2, que está acá. Le voy a agregar una tercera condición. Le coloco O, y la O es una V, ¿ya? O, y de nuevo viene entre 5 y 7. Y para decir entre, escribo la X rodeada por signos menor que, entre 5 y 7. Entonces, yo digo, la función es creciente cuando la x es menor que menos 3, o la x está entre 1 y 2, o la x está entre 5 y 7. La función es creciente. ¿Cuándo la función va a ser decreciente? La función va a ser decreciente, la función va a ser decreciente aquí. Ahí va decreciendo, va hacia abajo el autito. La función es decreciente en este sector, el autito va bajando. Y cuando es decreciente, de aquí continúa infinitamente hacia allá, porque la función va decreciendo, ¿te fijas? Entonces, igual que antes, voy con el primer sector, este sector, y digo, la función es decreciente, aquí hay un entre, ¿ya? Entonces, el entre siempre se escribe así, la x rodeada por dos signos menor que. La función es decreciente cuando la x está entre menos 3 y el número que está aquí, que sería el 1. La función O, le agrego una condición, también es decreciente cuando está entre, se escribe así, rodeada de signos menor que, entre 2 y 3.
y es decreciente, no, ya no hay un entre, porque es de aquí para allá. O, le agrego la otra condición, la x tiene que ser mayor que 7. Aquí entonces tengo sectores donde la función es creciente y cuando es decreciente. Otro concepto tiene que ver con los máximos y mínimos. Y estos máximos o mínimos pueden ser absolutos o relativos, ¿ya? Si esto es una montaña rusa, todos los máximos son las partes altas de la montaña rusa. Ese sería un máximo, este sería un máximo, y este también sería un máximo. Y los mínimos son las partes bajas de la montaña. Este sería un mínimo, y este también sería un mínimo, ¿ya? Voy a pensar en los máximos primero. Voy a pensar en los máximos. Los máximos, que ya los marqué, que son las partes altas de la montaña, tengo uno, dos y tres máximos, pero hay dos partes altas de la montaña que no son la parte más alta de la montaña. Son altas, pero no la más alta. Y por eso es que se llaman máximos relativos. Tengo dos máximos relativos. Y tengo un máximo relativo que se da, ocurre cuando la x vale exactamente menos 3. Hay otro máximo relativo que se da cuando la x vale 7. Y el mayor de todos los máximos, el mayor de todos los máximos, este de aquí, ocurre cuando la x, fíjate la x vale 2. Ese sería entonces el máximo absoluto. Por si acaso, luego te voy a mostrar un ejercicio donde tú vas a tener que indicarme esto. Yo te voy a decir cuáles son los máximos relativos. Y tú vas a decir, bueno, cuando la x vale menos 3 o cuando la x vale 7. ¿Y cuál es el máximo absoluto? Bueno, cuando la x vale 2. Del mismo modo, ahora yo voy a pensar en los mínimos. Y tengo dos mínimos, ¿ya? Y tengo dos mínimos que son los que llamamos mínimos relativos. Estos mínimos relativos, uno está aquí. Y este mínimo relativo ocurre cuando la x vale 1. Y tengo otro mínimo relativo que es la parte baja de la montaña, que es cuando la x vale 5. Pero si te fijas, en este caso no tengo un mínimo absoluto. ¿Y por qué no tengo un mínimo absoluto? Y voy a borrar lo que tú ya tienes que haber registrado, ¿no es cierto? ¿Por qué no tengo un mínimo absoluto? Y es que la función, en este caso, fíjate, yo tengo toda la libertad de pensar que esta función que aquí va bajando, baja, 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 y nunca deja de bajar. Entonces va a ser imposible que yo encuentre el mínimo más pequeño de todos. No existe un mínimo absoluto en este caso, en esta función. Y te voy a adelantar, existen funciones que van todo el rato así. Y si yo continúo así. Y continúo por otro lado igual así. En ese caso va a ser más o menos sencillo determinar cuál es el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Hay mínimos y máximos absolutos o relativos, pero en este caso, en esta función, no tengo un mínimo absoluto. Sí tengo un máximo absoluto, porque esta es la parte más alta a la que llevo el gráfico. ¿Ya? Entonces, en la actividad 1, justamente tú tienes que determinar eso. Y yo te voy a ayudar un poquitito. Un poquito no. En este caso, lo que yo tengo que imaginarme es que esta función sigue hacia abajo y sigue hacia arriba, ¿ya? Y es por un asunto de espacio que más que no continúa. Entonces, ¿cuándo es creciente? Cuando la función crece, y tú vas a decirme, bueno, la función crece en todo este sector. En todo esto crece. Y también crece para allá. Pero como a mí me interesa que tú me lo digas en función de x, tú vas a decir, bueno, la función crece por acá y crece por allá. ¿No es cierto? Entonces tú vas a decir primero, esta condición. Aquí no hay un entre, porque esto continúa, 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 continúa. No hay un entre, sino que marcamos desde aquí y digo, bueno, la función es creciente cuando la x es menor que 0. Recuerda, le voy a agregar una condición, le coloco O. Y ahora aparecen todos los que van de aquí para allá. Porque sigue creciendo, creciendo. Recuerda que el autito va subiendo de izquierda a derecha. Aquí baja, vuelve a subir aquí. Entonces, en este caso, ¿cuándo crece?
cuando la x es mayor que 4. Esas son las condiciones para que esta función sea creciente. Cuando la función es decreciente, ahora me interesa que la función vaya decreciendo, es decir, vaya hacia abajo. Y si te das cuenta, la función va hacia abajo aquí. ¿Qué me interesa? Los valores de x. Estos valores de x son los que me interesan. Y tú dices, la función es decreciente cuando la x está entre, ¿no es cierto? Entre 0 y 4. Y ese entre se escribe siempre así. La x rodeada de dos signos menor que. La x está entre 0 y 4. Ahora, mínimo relativo. ¿Existe algún mínimo relativo? Es decir, ¿hay alguna parte baja? Sí, pues aquí hay una parte baja. Entonces, hay el mínimo relativo se da cuando la x vale exactamente 4. Eso es un mínimo relativo. Pero existe un mínimo absoluto, es decir, hay un mínimo que sea exactamente el más bajo de todos. Y como esta cuestión sigue bajando infinitamente, entonces yo tengo que decir que no existe. No existe un mínimo absoluto en este caso. No existe. No existe. ¿Existe un máximo relativo? Es decir, ¿hay algún cerrito, la punta de un cerro? Sí, pues, aquí hay un cerrito. ¿Cuándo ocurre el cerrito? Ocurre cuando la x vale exactamente 0. La x vale 0 aquí. ¿No es cierto? Es decir, un máximo relativo. Pero ¿existe un máximo absoluto, un máximo más grande de todos los máximos? De nuevo, por la forma que tiene el gráfico, decimos que en este caso no existe un máximo, no existe un máximo que sea el absoluto, el mayor de absolutamente todos. A ti te corresponde entonces hacer el ejercicio B. Continúo. Aquí viene la pregunta por dominio y recorrido. Dominio y recorrido de una función. Esta es una pregunta que es muy interesante que tú la logres dominar, ¿ya? Dominar. Cuando yo tenía en el video anterior mi diagrama sagital, decíamos que el dominio corresponde a mi conjunto de partida o inicio. Ese sería mi conjunto de partida o inicio, el dominio. Ya, perdón la letra. Mi dominio corresponde a mi punto de partida, conjunto de partida. Y de este conjunto de partida salían flechitas, ¿no es cierto? Y tú tuviste que decidir cuándo era o no una función y cada vez que había un elemento del conjunto de partida que no tenía una flechita, entonces tú decías, no, esto no es una función. Pero en el conjunto de llegada, pudiendo haber muchos puntos más, del conjunto de llegada, habían algunos que tenían flechita. Y esto, que era la llegada, era lo que llamábamos el recorrido. Recorrido. ¿Ya? El recorrido. Era la llegada. Ahora que yo no tengo un diagrama sagital, sino que tengo un plano cartesiano, un gráfico, entonces X, Y, ahora entonces tenemos que pensar cuál es el inicio y cuál es la llegada. Y siempre yo parto así. Yo digo, mi f de x es igual a, y voy a inventarme cualquier cosa ya, voy a decir ax elevado a no sé cuánto más otra cosa. Si te fijas, yo parto asumiendo un valor de x. Es decir, lo que te tiene que quedar claro es que el dominio tiene que ver con las x. ¿Ya? Y cuando tú resuelves para un valor de x dado, vas a conseguir un resultado. Y ese resultado siempre lo buscamos en el eje y. Es decir, la llegada tiene que ver con el eje y. Eso es lo que tiene que quedar claro en este momento. Cuando yo pienso en X, estoy pensando en el dominio. Cuando yo pienso en el recorrido, estoy pensando en el eje Y. ¿Ya? Que no se te olvide eso, porque voy a borrarlo. ¿Ya? Entonces, la X, dominio, la Y, recorrido. La X, dominio, la Y, recorrido. La X, dominio, la Y, recorrido. La X, dominio, bien. La Y, recorrido, excelente. Porque la X
Tú buscas el dominio en la X y buscas el recorrido en la Y. Entonces, sabiendo eso y teniendo muy claro eso, ahora entonces yo voy a buscar acá cuál sería el dominio y recorrido de esta función. ¿Ya? Entonces, en esta función, repito, uh, en esta función que tengo aquí, entonces voy a ver cuál es el dominio y cuál es el recorrido. Sabiendo que el dominio lo voy a buscar en el X. Para este gráfico me dicen que este gráfico sí o sí es la representación de la función. Entonces yo sé que mi función tiene representación desde aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces, de nuevo, cuando yo pienso en dominio, estoy pensando en X. Y todos estos X tienen un gráfico. ¿Ya? Voy a decir entonces que el dominio de mi función, y siempre voy a escribirlo con llave de conjunto, y digo X en R, es decir, estoy pensando en todos los números reales, pero en este caso no son todos, así que le coloco una condición. ¿Cuál es el dominio de mi función? Bueno, el dominio de mi función, ahí sí, son todos los números reales que están entre, se escribe X menor, rodeado de signos menor que, X está entre -6 y 4. Ese sería el dominio de mi función. Todos los números reales que están entre -6 y 4. ¿Por qué no puedo colocar 7, -7? Porque el -7, fíjate, no hay gráfico. No hay gráfico en ninguna parte. La línea roja del gráfico no alcanza el -7. Y ahí, si yo pienso en el 5 positivo, tampoco llegó la línea roja del gráfico. ¿Ya? Hay línea roja de gráfico solamente entre el -6 y el 4. Ese sería entonces el dominio. ¿Ya? Y así como, recuerda, decíamos que el dominio tiene que ver con X, nosotros decimos que el recorrido de mi función, tiene que ver con el eje Y. Por eso es que el recorrido siempre digo que es Y en R, a ver, todos los R, todos los números reales, ¿habrá alguna condición? Y si te fijas, y voy a exagerar y voy a colocarlo súper gigante, mi gráfico, esta línea, si yo pienso solamente en la parte vertical, ¿cuál es la parte más baja que se graficó? Fue aquí. ¿Y cuál es la parte más alta que encontré en mi gráfico? Llegué hasta allá. Ahí tengo yo entonces mi gráfico. Mi gráfico, tengo que decir entonces que son todos los I en R, ¿ya? Con esta condición, que la I, oh, que la I tiene que estar entre, ¿qué número? Entre el -4 y el 5. Entonces, ese sería el recorrido de mi función. Rebobinamos. Explicamos nuevamente. Cuando yo pienso en dominio, estoy pensando en mi eje X. ¿Ya? Y mi gráfico va desde el -6 hasta el 4. ¿Cuál sería el recorrido? Pienso en el eje Y. Va desde el -4 hasta el 5. ¿Ya? Así entonces encuentro yo el dominio y recorrido. Y siempre me preguntan lo mismo. Siempre me preguntan lo mismo. Voy a inventar. No pensemos todavía en ese gráfico. ¿Ya? ¿Ya? Voy a inventar otro. O tal vez, no, vamos a fijarnos en el que estaba al comienzo. En este gráfico. Fíjate cómo teníamos este gráfico delante. Este gráfico que teníamos delante. Yo digo, pensemos en el dominio. Piensa en los X. El gráfico pensando solamente, y voy a hacerlo con línea amarilla gigante.
¿Qué valores de X aparecen aquí? Mira, mira, mira. Encuentro yo que hay todo esto de aquí, mira, todos estos X tienen un gráfico. Y después puedo seguir, y puedo seguir, y puedo seguir, y puedo seguir, y puedo seguir. Y por la izquierda, fíjate, como el gráfico bajaba, yo podía seguir, 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 seguir. ¿Qué significa esto? Significa que mi dominio, el dominio de esta función, en este caso, son todos los reales. Porque mi gráfico está en todos los reales. Hay gráfico en el -4, -5, -6. Tengo gráfico en el 6 positivo, en el 7, en el 8. Y puedo imaginar que continúo hasta el infinito por el positivo y negativo. Es decir, mi dominio serían todos los reales. ¿Ya? Si te das cuenta, así yo entonces puedo saber cuál es mi dominio. Ahora, yo voy a hacer un gráfico acá. Voy a hacer un gráfico. Ese va a ser. ¿Ya? El, empiezo yo a siempre, aquí dice X. Y aquí aparecen los X que yo te propongo. Mi primer valor de X, y voy a hacer un poco más fino el lápiz. Mi primer valor de X va a ser -3. Y dice que tengo que elevarlo al cuadrado. Y lo que me da, le tengo que sumar 3. -3 al cuadrado, 9. -3 por -3, 9. Positivo. 9 más 3, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Y me quedó eso. Segundo lugar, dice, mi X, en este caso vale -2. Y para no equivocarme, lo coloco en paréntesis, ¿ya? En vez de la X, coloco un paréntesis. Y adentro le coloco, ¿cuánto valdría la X? -2. Tiene que ir al cuadrado. Y le tengo que sumar 3. Siempre sumo 3, siempre sumo 3. -2 al cuadrado, -2 por -2, 4 positivo. Positivo. Más 3 me da 7. -1. Lo escribo en paréntesis siempre. -1 al cuadrado. -1 por -1, 1 por 1. Positivo, 1. Más 3 me daría 4. Continúo. 0. En paréntesis. Y lo coloco al cuadrado. 0 al cuadrado, 0. Más 3, 3. Ya, bien. 1. En paréntesis. 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. 1 más 3 me daría 4. Sigo. Ahora la X vale 2. 2 al cuadrado, 4. 4 más 3, 7. Bien. Ahora, ¿cuánto vale la X? 3. Lo coloco en paréntesis, siempre, al cuadrado. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 9 más 3, 12. Por si acaso, yo te propuse estos valores de X, pero tú solo tienes que imaginarte. ¿Podría yo escribir -4, -5, -6 y calcular? Por supuesto. ¿Y podría yo por el lado de los positivos seguir con el 6, 7, 8, 9? Por supuesto también. ¿Ya? Gráfico. Cuando la X vale -3, la Y tiene que valer 12. Cuando vale -3, tiene que subir en este caso hasta el 12. Puntito. Cuando la X vale -2, tengo que subir hasta el 7. -2, tengo que subir hasta el 7. Puntito. Cuando vale -1, tengo que subir al 4. -1, tengo que subir al 4. Cuando es 0, hasta el 3. 0, hasta el 3. Ya. Cuando es 1, subo al 4. Ah, 1, subo al 4. Ah, mira lo que pasó. Interesante, ¿eh? 2, subo al 7. El 2, subo al 7. Mira. Cuando es 3, subo al 12. Uy, mira, se repite el valor que había antes. Y ahora viene. Y ahora viene mi problema para poder graficar, ¿ya? Porque con el modo va a ser muy difícil. Pero tú tienes que tener compasión conmigo, ¿ya? Tienes que tener compasión porque yo voy a graficar y con un poquito más cortito. Empiezo. Entonces, mi gráfico parece que sería algo así. Parece que sería algo así.
Ese parece que es mi gráfico. Entonces, veamos el dominio. Veamos el dominio. El dominio de mi función. Voy a escribirlo acá abajo, ¿no? ¿Ya? Escribámoslo con azul, más delgadito. El dominio. El dominio tiene que ver con el eje X, ¿no es cierto? El eje X, el eje X. Este es el eje X. Aquí yo digo menos 3 y dice 3. Pero yo te pregunto, ¿pero podría yo seguir con el menos 4? Delante te pregunté, ¿puedes seguir con menos 4? Y así como vamos, parece que esta cuestión sigue así. Y la respuesta es sí, podría. ¿Podría yo, en vez del 3, haber usado el 4 o el 5 o el 6? Y la respuesta es sí también. Luego, tengo que decir que el dominio de la función serían todos los reales. Porque yo podría aquí colocar la x menos 8 y me sale. La x menos 10 positivo y me sale también. ¿Ya? El dominio sería todos los reales. Vamos con mi recorrido. El recorrido de la función, recuerda que son todos los y. Tengo que pensar en el eje y. Y si tú miras el eje y el eje y solamente sube y baja, ¿hay gráfico en este sector? ¿Hay gráfico en este sector? ¿Hay gráfico en el sector? Y la respuesta es no. Porque el gráfico, fíjate, llegó como mínimo absoluto aquí. Y después el gráfico simplemente sube. Y para este lado vuelve a subir. Es decir, este gráfico, si yo pienso en la letra I, que es el recorrido, toma todos los números reales, pero tiene un límite. Y el límite llega hasta él. Dilo tú, por favor. Sí, llega hasta él. 3. Y aquí está el 3. Entonces, entonces, el dominio son todas las letras I, es una letra I, que pertenece a los reales, son números reales, con una condición, que esta I tiene que ser mayor o igual que 3. Ese sería el recorrido. No hay gráfico en I que sea menor que 3. Fíjate, la línea amarilla llega hasta el 3 y de ahí sube para ambos lados. ¿Ya? Así entonces yo conozco cuál es el dominio y recorrido de una función. En este caso, de una función que era cuadrática. Recuerda que en la clase pasada, video anterior, estuvimos hablando acerca de funciones cuadráticas. ¿Ya? Este sería entonces el dominio y recorrido de esta función cuadrática. Antes de continuar, quiero mostrarte las gráficas de funciones cuadráticas. ¿Ya? Esto es bastante interesante. Mira, si tú te fijas, aquí dice x al cuadrado. Eso significa x cuadrado. Fíjate cuál es la gráfica. X cuadrado. Y si yo tuviese un 2x cuadrado, o un 3x cuadrado, o un 4x cuadrado, o 0,5x cuadrado, o 0,4x cuadrado, o 0,1x cuadrado, la gráfica siempre es la misma. Al final, ¿en qué cambia una y otra? Es simplemente en qué tan rápido crece o qué tan lento va creciendo. Obviamente, la que crece más lenta de todas, de las que están graficadas, es la 0,1x cuadrado. Y la que crece más rápido sería la 4x cuadrado. Considerando que esa sería mi x cuadrado, así sin otro coeficiente que 1. Pero la gráfica es siempre la misma. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo mi x cuadrado, o mi 4x cuadrado, o mi 4x cuadrado, o el 0,1x cuadrado, tú tienes que ya saber cuál es la forma, parábola, siempre la misma. Y si yo ahora tuviese mi x cuadrado, pero en negativo, fíjate, x cuadrado negativo, o el 0,1 x cuadrado negativo, a ver, si ese es x cuadrado negativo, ¿cuál era el x cuadrado positivo? Esa, mira, son idénticas, pero obviamente cuando la x cuadrado tiene signo positivo, va hacia arriba, y cuando el x cuadrado tiene signo negativo, va hacia abajo. Cuando el 0,1 x cuadrado es positivo, cuando es un menos 0,1 x cuadrado, ¿te das cuenta?
Esa sería la forma. Es más, si yo tomo esta función y simplemente me alejo, suficiente como para yo no solamente llegar hasta el 10, sino que decir, lleguemos hasta el 30, 40, 50 y así yo sigo, tú de inmediato tienes que asumir que el dominio van a ser todos los reales y el recorrido, y para eso voy a hacer un zoom, y el recorrido son todos los reales, pero partiendo desde el cero, del cero para arriba. Ese sería el recorrido, porque estoy pensando en el recorrido del eje Y. Fíjate, aquí. Por el contrario, cuando yo tenía el menos 0,1, el dominio, eje X, son todos los reales, y el recorrido, que es la parte vertical, el recorrido, fíjate, son solamente números negativos, partiendo desde el cero, obviamente. ¿Ya? Eso entonces para saber cuál es el dominio y recorrido de una función que tiene x cuadrado, como esta que tú estás viendo acá. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo otro exponente? Te adelanto, esto pasa con x cuadrado, pero también pasa con cualquier otro exponente par, va a pasar lo mismo. ¿Qué ocurre cuando yo tengo ahora un x elevado a 3? O un impar, mejor dicho. ¿Ya? Fíjate, esa es la forma de x elevado a 3. Y cuando tengo un x elevado a menos 3, tengo esa fórmula. Tengo esa forma, x elevado a menos 3. ¿Ya? Si yo tuviese, y voy a crearla, si yo tuviese una función que diga 30 x elevado a menos 3, a 3, perdón, mira, ahí sería la función. Estoy comparando la x elevado a 3, que es esa, con la 30x elevado a 3. Por otro lado, yo podría comparar la 30x elevado a 3 con, y voy a hacer un cambio aquí, porque ahora le voy a colocar que la x sea menos 3. Ahora la x está elevada a menos 3. Ah, fíjate la forma. 30x elevado a menos 3. ¿Ya? Entonces, entonces, cuando tú tienes un x elevado a 3, y aquí tengo el signo va, el signo antes era negativo, en el verde, y el signo va positivo. ¿Ya? Ahora, yo puedo tener aquí un x elevado a 3. El problema es cuando yo le coloco el signo al exponente. Cambió la forma. Ah. Entonces, esto es lo que tú tienes que tener en cuenta cuando me piden calcular dominio y recorrido. Recomendación. Recomendación. Te sugiero que tú tomes un software para graficar, ¿ya? Y solito colocas la función, te divides que lo grafiques y de inmediato empieza a aparecer la gráfica con el dominio y recorrido de tus funciones y empiezan a aparecer aquellas condiciones que van a hacer que tu dominio sean todos los reales o aparezcan algunos X que no se incluyen, ¿ya? Eso entonces como sugerencia para que tú vayas trabajando con distintas funciones. No voy a grabar eso y continúo con mi guía número 7. Entonces, en el siguiente gráfico, en el siguiente gráfico, esto lo vas a hacer tú solito, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Yo solamente te voy a ayudar con un número. En este caso, lo que yo necesito es graficar, y tengo aquí, voy a hacerlo con el 2. Dice que tengo que sacar la raíz cuadrada de x más 2. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? En este caso me dicen que la x vale 2. Así que por eso es que voy a colocar entonces el 2.
Entonces, ¿cuánto sería 2 más 2? Sería 4, es decir, tengo que sacar la raíz cuadrada de 4. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. Es decir, cuando la x vale 2, y aquí tengo la x, porque son horizontales, aquí tengo la x 2, y tengo la y, que son las verticales, 2. Entonces, uno de los puntos de tu gráfico, el primero de los puntos de tu gráfico va a ser ese punto. ¿Ya? Así entonces es como tú vas a hacer el cálculo de los otros valores para poder después graficar y ver la forma. Y ahí entonces, tú mirando el gráfico, tienes que decidir si tu dominio son todos los X, son todos los reales, o pueden ser solamente algunos. Lo mismo para el recorrido. ¿Van a ser todas así o van a ser solamente algunas? Las puras positivas, las puras negativas, ¿ya? Eso tienes que fijarte para poder responder. Crecimiento y decrecimiento potencial. En este gráfico está representada la cantidad de basura, en toneladas de basura, que se genera por cada millón de habitantes, donde la f de x son las toneladas de basura y la x serían los millones de habitantes. ¿Ya? Entonces, dominio y recorrido. No, primera pregunta. Si consideramos que en el mundo hay 7.530 millones de habitantes, la x son millones de habitantes. La x son millones de habitantes. Entonces, en este momento lo que me están preguntando es, oye, ¿qué pasaría con la basura f de x si en vez de tener x habitantes por tuviese 7.530 millones? Cada vez que aparece una potencia, yo prefiero colocarlo en paréntesis, ¿ya? Tiene que ir elevado a 2. Si tú quieres responder cuánta basura producen o producimos los 7.530 millones de habitantes que somos en el planeta, lo elevas al cuadrado y multiplicas por 2,8. Ahora, ¿cuál es el dominio? Fíjate, en tu gráfico, este es tu gráfico. ¿Tu gráfico pasa para los negativos? No. ¿Podría llegar a ser cero? Por supuesto, porque pueden haber 0 millones de habitantes. Entonces, el dominio, lo escribimos así, el dominio de mi función son todos, siempre escribimos los x en R, ¿ya? Le colocamos la condición, que los x tienen que ser mayores o iguales que 0. Ese sería mi dominio. El recorrido, ahora son las y. El recorrido. ¿Hay gráfico que pase para los negativos? No hay gráfico pasando para los negativos. No hay gráfico. En este caso, solamente yo tengo gráfico aquí en los positivos. De aquí para arriba, para arriba. Me interesa que es arriba. ¿Hay gráfico para abajo? No. Entonces, el recorrido de tu función van a ser, como el recorrido son las y. Todas las y que hay en los reales, ¿cuál es la condición que le vamos a dar? Es que la y tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Y ese sería entonces mi dominio y recorrido de esta función. Si en ese país hay aproximadamente 19 millones de habitantes, ¿ya? Entonces el ejercicio es exactamente igual que el de arriba, ya, que ese de acá. Porque me preguntan por cuánta basura. No tengo idea de cuánta basura hay, pues calculémosla. Y la fórmula dice que son 2,8 por ¿cuántos habitantes elevado al cuadrado? ¿Cuántos habitantes? 19,2. 19,2 lo le das al cuadrado y el resultado que te da se multiplica por 2,8. ¿Ya? Algo similar va a ocurrir con esta otra función donde yo veo cuánta basura hay cuando las personas empiezan a reciclar. El cuidado que hay que tener es que cuando dice 19,2 es la cantidad de millones de habitantes que hay en la ciudad. ¿Ya? Entonces, cuando dice que en Chile hay 18, para hacer el cálculo de, vas a tener que reemplazar el 19,2 por 18. El resto de la función es igual. ¿Ya? Entonces, tú miras el gráfico y según el gráfico, tú piensas en el dominio y recorrido, igual que lo hicimos anteriormente. En la parte D vas a tener que reemplazar el 19 por 18 porque este número va cambiando dependiendo de la cantidad de habitantes que haya. ¿Ya? Y en este caso ni siquiera hay que hacer algún cálculo, hay que solamente escribir la función de nuevo, cambiando el 19 por el 18.
Y finalmente, cuando me preguntan cuántos millones de habitantes debe reciclarse en Chile para reducir la basura a eso, entonces, si esta es la función, si mi función de reducción de basura para Chile son 18 millones x elevado a menos 3, me quedó horrible, entonces voy a escribir esto de nuevo y voy a hacer un zoom ya para poder... Entonces, lo que tengo yo es, ¿cuánta es la basura que a la que quiero llegar? Quiero llegar a 0,01. Es igual a 18 por x elevado a menos 3. Menos 3. Lo que voy a hacer ahora es escribir lo mismo, pero cambiando mi exponente negativo, ¿ya? Esto sería lo mismo que decir 18 dividido por x elevado a 3. Y con eso yo puedo pensar en eso. 0,1 es igual a 18 partido por x elevado a 3. Ahora entonces, mi función... Sí, estamos pegados. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, este es x elevado a 3 va a pasar multiplicando y el 0,1 va a pasar dividiendo. Luego me quedaría que x elevado a 3 es decir, lo mismo que 18 dividido por 0,01. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me da esto? 18, 1800. ¿Ya? Si tú divides 18 por 0,01, te va a dar eso. ¿Ya? En otras palabras, estoy multiplicando por 100. Ahora, ¿cómo yo puedo eliminar un exponente 3? La respuesta, puedo eliminar un exponente 3 sacando una raíz cúbica. Porque de esa forma, ese 3 va a eliminar este 3. Pero como esto es una ecuación y acabo de colocarle una raíz cúbica al lado izquierdo de la ecuación, voy a colocar una raíz cúbica también al lado derecho de la ecuación. En otras palabras, tengo que sacar la raíz cúbica de 1800. Le voy a sacar la raíz cúbica a 1800, voy a hacerlo con mi calculadora, ¿ya? Y la raíz cúbica de 1800 es 12,1. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si yo quiero reducir la cantidad de basura a esa cantidad de toneladas, tendríamos que tener a 12,1 millón de chilenos comprometidos con el reciclaje. ¿Es una tarea difícil? Sí. ¿Imposible? No. ¿Ya? Entonces, con eso, queridos alumnos, estamos dando término a la revisión de la guía de matemática número 7. Nos vemos.